hacer una revisión no solamente del trauma como tal de la región torácica pura, sino en general, para una orientación más completa. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? El trauma es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Todas las lesiones de causa externa están en el segundo lugar. Más del 50% de los traumas de tórax se presenta asociado a otro tipo de traumas. El más frecuente es el trauma craneoencefálico, 50% de los casos. El trauma de extremidades, un 45%, y otros como el abdomen, pelvis y columna, el porcentaje de lesiones. Es decir, que pocas veces se presenta solo. En general, y lo más importante, lo que hace que definitivamente cualquier personal médico sea capaz de manejarlo, es que el 85% de los pacientes con trauma de tórax, el manejo es un tubo a tórax, que pueden estar en la capacidad de colocar ustedes. Del 10 al 15% requiere una intervención quirúrgica mayor, es decir, una toracotomía, una toracoscopia. Inicialmente, todos los principios generales de la reanimación del paciente, A, B, C, D, E. En general, cuando nos enfrentamos a un paciente con trauma de tórax, nos realizamos ciertas preguntas que son necesarias responder a medida que vamos a hablar del paciente. Si el paciente requiere o no un tubo de tórax o una toracotomía, si requiere ayudas diagnósticas complementarias para definir la conducta, no siempre vamos a llegar a ello. Y si requiere ser dejado en observación. Entonces, tres aspectos básicos para cumplir esos objetivos son la estabilidad hemodinámica, el mecanismo de la lesión y el uso de la radiografía del tórax. ¿Qué se define como estabilidad hemodinámica? La estabilidad hemodinámica se define como una presión arterial media mayor de 60. Entonces, frecuencia cardíaca elevada, si estamos hablando de un choque secundario a trauma, es decir, un choque povolento, porque recordemos que el primer mecanismo de compensación cuando tenemos pérdida de sangre, o sea, pérdida de la volemia, es que el cuerpo aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, una presión arterial sistólica y una presión arterial media que viene en descenso, pero para que esté estable hemodinámicamente tiene que estar la presión arterial media alrededor de 60. El mecanismo de lesión que se tiene que determinar en todos los pacientes en la revisión primaria y si realmente voy a necesitar la radiografía de tórax o no. Entonces, el trauma cerrado y trauma abierto, o trauma penetrante. Entonces, el trauma cerrado puede ser contuso por aplastamiento o por mecanismo de desaceleración. Y el trauma abierto puede ser por arma cortopunzante y por arma de fuego. Entonces, hay lesiones mortales, potencialmente mortales, y lesiones que pueden ser valoradas durante una revisión secundaria. Las lesiones mortales son las que no nos llegan a un servicio de urgencias, es la abulsión cardíaca, y el trauma de grandes vasos, el desgarro aórtico. Estos pacientes usualmente se dan no por trauma penetrantes, ni por arma cortopunzante, ni por arma de fuego, sino son accidentes por trauma cerrado. Usualmente por el mecanismo de aceleración y desaceleración hay una rotación cardíaca inadecuada y pues obviamente va a haber abulsión del corazón. Entonces ahí tenemos una autopsia, como se ve, pericardio completamente lleno de sangre y el corazón flotando sin estar fijo a los grandes vasos. Los pacientes son lesiones mortales, no tenemos nada que hacer y están en el primer pico de muertes de los pacientes con trauma. Y las lesiones potencialmente mortales, que son las que ustedes tienen que estar en la capacidad de determinar, son la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax de tensión, el neumotórax abierto, el taponamiento cardíaco, el neumotórax masivo y el tórax inestable. Todas estas lesiones son potencialmente mortales, usualmente no necesitamos ninguna ayuda diagnóstica y solamente con la clínica es necesario para definir la conducta. Entonces, en trauma de tórax, y el que nos interesa es el neumotórax de tensión. Si alcanzan a ver el desbalance de un tórax y el otro, se está lleno de aire. Asociado a eso, el paciente está en shock, está inestable, hay un severo compromiso respiratorio, es decir, también está hipoxémico. El murmullo vesicular de este tórax está completamente abolido, hay un timpanismo a la perfusión, la tráquea está desviada contralateral porque lo mismo, el aire pues va disecando los planos, de igual manera desplaza las estructuras mediastinales y con ella la tráquea hacia el lado contralateral. Incurgitación yugular porque las estructuras venosas son las más colapsables y son las que primero se van a colapsar tanto con el aire como con el líquido, es decir, con
Y en este caso pues va a haber inmunización yugular por el colapso de la vena cava secundario también pues, al neumotórax de atención. Esto es un diagnóstico clínico. Vamos, todo esto está lleno de aire, un pulmón completamente colapsado acá. Cuando vayan a turno de pronto les muestro mejor cómo se ve la pleura en un neumotórax y cómo podemos determinar dónde realmente se ve la trama vascular y la trama del parénquima pulmonar y cómo se ve cuando realmente hay neumotórax, que se ve así completamente negro. Entonces, ¿tiene neumotórax de tensión? Tiene neumotórax de tensión. Miren las estructuras de mediastino desviadas. Es una placa de tórax que no debió llegar a ser tomada. Entonces, el neumotórax de tensión y las lesiones potencialmente mortales son diagnósticos clínicos. ¿Cómo se hace el manejo? ¿Lo han visto hacer en el club alguna vez? Entonces el manejo lo tienen que hacer ustedes. Es una descompresión en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular del emitórax comprometido, ¿sí ven? Con una bránula de 16 a 14. La bránula se dirige, acuérdense que la bránula tiene un componente metálico y este componente que es el componente plástico. Ustedes introducen la bránula completamente y apenas sienten que hay salida de aire, quitan la parte metálica e introducen completamente la parte plástica. No pueden hacerlo más abajo, sobre todo en el emitórax izquierdo, porque está el corazón y están los grandes vasos. Entonces, segundo espacio intercostal. ¿A qué nivel queda el segundo espacio intercostal? Inmediatamente debajo de la clavícula. Recordemos que el primer arco costal está por debajo exactamente de la clavícula, incluso se alcanza a ver un poquito por encima. Es el primer espacio, este es el segundo espacio intercostal. Ahí se hace la descompresión y eso es una medida que va a salvar la vida del paciente mientras el paciente es dirigido a una sala de cirugía para realizar una toracostomía cerrada. Recordemos que para que sea un neumotórax de tensión, no un neumotórax del 50, el 40%, obviamente con esta cantidad de neumotórax el paciente también va a estar con disnea, con disminución del volumen vesicular, con timpanismo, pero el paciente no va a estar inestable. El neumotórax de tensión tiene que el paciente estar inestable con infiltración yugular por el mismo colapso de las cavidades de las estructuras nerviosas. ¿Qué es el neumotórax abierto? Aquí si alcanzamos a ver la línea de la pleura. ¿En qué se confunden a veces? Con la línea de la escápula. Entonces lo primero que ustedes van a seguir es la línea de la escápula cuando quieran determinar si hay sangre, si hay neumotórax, etc. Poder determinar esta línea. Porque a veces se confunden, la línea de la escápula está por acá y dicen que ahí está la pleura. Esta es la pleura. El neumotórax abierto es que la herida del tórax es 2/3 mayor que el orificio traqueal. Lo que hace decir que la entrada de aire es más fácil por cuál orificio, por el huequito de la herida. Entonces, ese es un neumotórax abierto. Entonces, por eso, el manejo, de igual manera, que ustedes tienen que saber hacer, es este, que es por el riesgo de neumotórax de tensión, por la misma razón que dice la compañera, es como va a entrar más aire por el orificio del trauma, entonces es menos por el que va entrando por la vía aérea principal. Entonces se va a entrar más aire y el riesgo de neumotórax de tensión es muy alto. Lo que se hace es este parche en 3 puntos, se fija así en 3 puntos o en 2 puntos por lo menos, para que esto quede como una válvula. Entonces salga el aire, pero no entre. Entonces este es un mecanismo para traslado de pacientes de igual manera o en espera de la radiografía, pero tampoco necesitamos una radiografía porque si tenemos aire salir reventando por un orificio, pues sabemos que hay una comunicación por el espacio pleural, tampoco necesitamos una radiografía de tórax. El hemotórax masivo, ¿cómo se define? Es un hemotórax mayor a 1200 cc, es decir, más del 15% de la volemia. Si colocamos un tubo de tórax, inicialmente tuvo un drenaje menor de 1200, alrededor de 800, 600. Lo que tenemos que de igual manera hacer es el seguimiento durante las siguientes 4 horas, porque un drenaje superior a 200 cc por hora por las primeras 4 horas indica también que es un hemotórax masivo. Tiene lesión de alguna estructura vascular, ya sea una intercostal o dos intercostales, la mamária interna, y eso son causas de hemotórax masivo. Esta
realiza una radiografía de un hemotórax masivo. Aproximadamente, cuando se borra el ángulo costofrénico, tenemos más o menos entre 100 y 150 cc, toda la cúpula alrededor de 200, 250, 500, todo el hemotórax tiene más de 1000. ¿Cómo encontramos el paciente? Lo mismo, obviamente si tengo más del 15% de la bulimia en el tórax, pues voy a tener un choque hipovolémico. ¿Cuáles son las medidas salvadoras? Poder hacer una autotransfusión, es decir, usar la misma sangre que tengo en el tórax, porque el manejo del hemotórax masivo no es colocar un tubo al tórax, es hacer toracotomía. Entonces, si tengo el paciente con la misma inestabilidad hemodinámica, con ingurgitación yugular, porque les decía, también el componente líquido va a colapsar las estructuras venosas, también puede tener ingurgitación yugular, el hemotórax comprometido puede estar también con un desbalance comparado con el contralateral, pero lo que voy a encontrar es los ruidos, murmullo vesicular abolido y una matidez a la percusión, no un timpanismo de percusión como en el caso del neumotórax de tensión. Y pues el paciente va a estar mucho más choqueado y con una clara palidez mucocutánea porque está perdiendo la volemia en ese hemitórax. En ese caso el paciente no va a ir a un tubo de tórax sino a una toracotomía. La toracotomía de manejo de urgencias es la toracotomía anterolateral izquierda, pero obviamente si la herida está en el lado derecho pues se hace en el lado derecho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero es a drenar la sangre que está dentro del tórax, que si son más de 1200, 1500, esa misma sangre se usa en unas bolsas especiales que lo que hace es que no se deja coagular y puedo usar la misma sangre para transfundirla al paciente. Como es sangre total, la recuperación del paciente va a ser mucho más rápida, con menos riesgo de trastornos de la coagulación, porque sangre total tiene factores de la coagulación, tiene plaquetas y demás, que cuando hago una transfusión solamente con glóbulos rojos. Entonces, preferiblemente, como es en tórax y no hay contaminación, se puede usar la misma sangre del paciente. Entonces, como les decía, estos pacientes siempre van a cirugía. El taponamiento cardíaco. Entonces, del taponamiento cardíaco, ¿ustedes han escuchado la tríada B? Sí. Bueno, resulta que la tríada B comprende la hipotensión, los ruidos cardíacos velados y la irritación yugular. Entonces, les decía yo, ¿qué es lo primero que ocurre? Tengo un espacio que es el espacio pleural. ¿Sí? En ese espacio, pericárdico, si se llena de líquido, ¿cuáles son las estructuras que entran y salen? Venas y arterias. ¿Cuál es la pared más débil? La de las venas. Entonces las primeras que se van a colapsar son las venas. ¿Cuál es el signo que primero va a aparecer? La ingurgitación yugular. Entonces la ingurgitación yugular nos acompaña en muchas de estas manifestaciones de las lesiones potencialmente mortales. Paciente con el taponamiento cardíaco va a estar ingurgitado, también va a estar taquicárdico, los ruidos cardíacos van a estar alejados. ¿Qué pasa con la hipotensión? La hipotensión es lo último que va a ocurrir y los ruidos cardíacos velados tienen que tener un volumen superior a más o menos 200 cc dentro del pericardio para que realmente, y coagulados para que no se escuche. Entonces, la tríada B completa se da en menos del 40% de los pacientes. Entonces, no vamos a esperar que el paciente haga las tres cosas para poder pensar que el paciente tiene taponamiento. Un paciente con herida en el área precordial, con irritación yugular, que no me mejora a la reanimación, es decir, los primeros 1000-2000 cc de líquidos, ya voy pensando que el paciente tiene un taponamiento cardíaco y lo tengo que dirigir de una vez a la sala de cirugía. ¿Cuál es el área precordial? ¿Recuerdan? Entonces, en el lado derecho, línea media clavicular derecha, ¿cierto? La línea de abajo que incluye el epigastrio, ¿verdad? La línea que va por el epigastrio. Por arriba, segundo espacio intercostal, por eso les hablaba que la descompresión de un neumotórax a tensión tiene que ser en ese segundo espacio y no más abajo, porque si no entro al área precordial, y pues si funciono con una bránula así, puedo terminar haciendo más daño. Segundo espacio intercostal y el lado izquierdo es línea anterior izquierda. Entonces
Entonces, todas las heridas que estén en esa región, asociado a que el paciente esté indubitado, esté hipotenso, ya voy a ir pensando y no está el paciente no está mejorando con la reanimación, de una vez voy pensando que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. El algoritmo para el taponamiento, para las heridas precordiales, ¿recuerdan qué contiene? Entonces depende. Si tengo este paciente diferente, ya descarté que no tiene ningún tipo de tapón. Bueno, por lo menos que tengan en cuenta estas tres cosas y ustedes revisen al paciente tratando de descartar estas tres cosas, está bien. Si el paciente sí está estable, tiene una herida precordial, ¿a dónde va? En el área precordial que está, ¿qué tengo que descartar? La herida del corazón, ¿cierto? Pero las heridas precordiales también son ¿qué? Torácicas, ¿sí? Bueno, ni hablar que algunas son toracoabdominales, pero bueno, centremos en que son torácicas. Y en el tórax, ¿qué tengo que descartar? Hemotórax, neumotórax, hematomas pulmonares. Entonces, tengo que hacer tanto una radiografía de tórax como algún método diagnóstico que me descarte líquido en el saco pericárdico, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hacer una radiografía de tórax. En un paciente estable, ya le descarté que no se va a ir directamente a cirugía, una toracotomía, preparar una herida cardíaca por menos signo de taponamiento cardíaco. O sea, ya es un paciente que me quedó en una revisión secundaria, se llama eso. Entonces, estos pacientes van a ir a una radiografía de tórax. Si yo tengo algún tipo de ocupación en el espacio pleural, tengo que hacer en el mismo procedimiento para hacer la evaluación de ese saco pericárdico, ¿sí? Es decir, una ventana pericárdica que puede ser subsifoidea o puede ser por toracoscopio, cualquiera de los dos. Pero si el paciente tiene una radiografía de tórax normal, me queda un método diagnóstico que es 98% sensible a la ocupación de este espacio pericárdico que se llama la eco de saco pericárdico. La eco de saco pericárdico disminuye su sensibilidad en un 60% cuando tengo ocupación del espacio pleural. Por eso no se usa si tengo una radiografía de tórax anormal. Es decir, si yo tengo una radiografía con hemo o neumotórax en un paciente con una herida en el área precordial, ya no puedo pensar en la eco de saco pericárdico. De una vez tengo que ir o a la ventana pericárdica subsifoidea o a la ventana pericárdica por toracoscopio. ¿Listo? Entonces, les decía, el taponamiento cardíaco es un ciclo que va a llevar a la muerte del paciente si no hacemos manejo. La circulación en el saco pericárdico entre 60 a 100 mililitros, va a aumentar la presión de llenado de la aurícula derecha por lo mismo, disminución del llenado del ventrículo derecho porque no puede contraerse adecuadamente. De manera subsiguiente, la disminución del llenado del ventrículo izquierdo, cae el gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos hipotensión por el choque hipovolémico, acidosis metabólica, isquemia cardíaca y nuevamente caída del gasto cardíaco. Entonces, todo es un ciclo que va a llevar a la muerte del paciente si no hay un manejo pronto. No tenemos por qué llevar a esta radiografía de taponamiento cardíaco que se ve el corazón como si fuera una bolita, hasta arriba, hasta los vasos, y eso hasta donde va el pericardio. Entonces se pierde la estructura como tal del corazón y se ve como una bolita. La ecografía de saco pericárdico, ya les expliqué su uso. Todo esto es lo que se verá como fluido. En condiciones normales, las dos, que es el saco pericárdico y la pared del corazón tienen que estar en íntima relación, no tiene por qué verse diferencia. En cambio acá, en el caso de esta, que se ve una ecografía positiva para líquido, en el saco pericárdico se ve un aumento de la distancia entre el pericardio y la pared del corazón. Entonces les decía, paciente inestable con trauma en el área precordial, sospecha de taponamiento cardíaco, el paciente va para cirugía. Signos inequívocos de taponamiento cardíaco, va para cirugía. Paciente estable o va para eco de saco pericárdico si tiene radiografía normal, o va para ventana pericárdica si tiene radiografía con ocupación del espacio pleural. El tórax inestable compromete el trauma cerrado. Entonces, ¿qué significa tórax inestable? Son fracturas segmentales en dos o más arcos costales continuos.
Entonces, pilas con esto porque tiene que estar el mismo arco costal fracturado en dos partes, más de dos arcos costales hacia abajo, para que me quede como un cuadradito que es el que va a hacer el tórax inestable. Entonces, no es que tenga muchas fracturas lineales de ahí hacia abajo, eso no hace un tórax inestable. Tienen que ser en la mismo arco costal en dos partes, para que quede un segmento que es el que va a hacer el desbalance del tórax. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tórax inestable? Aparte que pueden hacer lesiones de las intercostales, producir un hemotórax. Existen cambios en el parénquima pulmonar que lo que van a hacer es una contusión pulmonar que es bastante severa y puede llevar al paciente a inestabilidad y una falla ventilatoria aguda. Entonces son pacientes que tienen muy alto riesgo de terminar en ventilación mecánica, sobre todo cuando están asociados a tórax inestable. Clásico, todos los traumas cerrados del tórax van a tener algún grado de contusión pulmonar. La contusión pulmonar no se ve muy adecuadamente en la radiografía de tórax, como ustedes ven, se ve en blanco. Entonces, de eso a un hemotórax ustedes no van a poder distinguir. Entonces, en los pacientes con trauma cerrado, la imagen de elección no es la radiografía de tórax, sino el TAC de tórax, que nos va a poder diferenciar si esto blanco que yo veo es el parénquima pulmonar que está contuso, o es sangre, o es ambas cosas. Entonces, siempre va a ser necesaria la TAC de tórax en un trauma de tórax cerrado para poder determinar eso. Es una fijación que se puede hacer quirúrgica de los arcos costales fracturados para disminuir el riesgo de ese desbalance y para mejorar la mecánica ventilatoria del paciente y la recuperación del paciente. Entonces, estos pacientes con tórax inestable o con trauma cerrado severo en tórax son pacientes que tienen que ser inmediatamente remitidos por esta contusión, porque ustedes saben que lo mínimo que necesita es oxígeno, gases arteriales en seguimiento cada 6 horas, porque son pacientes que probablemente vayan a tener que ir a una unidad de cuidado intensivo. Son pacientes que hacen hipoxemia por la contusión pulmonar asociada, como les decía, y síndrome de dificultad respiratoria. Oxigenoterapia, ventilación mecánica, analgesia a nivel de opioides o más, monitoría continua de los gases arteriales y el manejo quirúrgico, como les mostré, en el caso de que sea necesario. Entonces, descartadas esas lesiones potencialmente mortales, que a veces tenemos radiografía de ellos, pero a veces ni siquiera las necesitamos, llegamos a la revisión secundaria. Es decir, ya descarté el primer grupo de pacientes que fueron los que subieron inmediatamente a cirugía o los que yo pude manejar en urgencias con una descompresión de un neumotórax de tensión, etc. Entonces nos quedan los pacientes que tienen una neumotórax simple, es decir, hice una radiografía porque todo paciente con una herida en tórax se explora o no se explora. Ustedes tienen un paciente con una herida aquí en el tórax, le meten el dedito a ver si entró o no entró. Nunca. Las heridas en tórax nunca se exploran. Ustedes todas las dan como heridas penetrantes, que es una cosita así pequeñita que se parece como con un punzón, peor, porque si los punzones son largos usualmente siempre van a ocasionar compromiso del espacio pleural. Entonces, por más pequeña que sea la lesión, por más de que le dijeron nada, ustedes nunca van a considerar que la herida está en tejido celular subcutáneo, siempre la van a considerar como una herida penetrante. Es decir, que todos los pacientes siempre van a ir como mínimo, si estamos ya en el espacio de revisión secundaria, es decir, ya pasamos el primer paso, a una radiografía de tórax. ¿Qué pasa? Que cualquiera de estas cosas de la revisión secundaria nos puede generar o de inmediato el trauma, es decir, el neumotórax se hace de una vez, o son heridas pequeñas que van a ir generando estos cambios en las siguientes 6 horas. Por eso la mayoría de pacientes tienen que quedarse en observación y tener una placa de control siempre a las 6 horas. Es a las 6 horas del trauma. Es decir, si el paciente tuvo la herida anoche y llegó hasta hoy, nada más necesita una sola radiografía porque ya duró 6 horas en su casa observando su lecho. Entonces, no es que tiene que llegar a la placa y en 6 horas de haber llegado a urgencias, sino es 6 horas del trauma. Esa es la indicación. Entonces tenemos el neumotórax simple, el hemotórax, la contusión pulmonar y la contusión cardíaca, dando para el trauma cerrado, los dos primeros para trauma penetrante.
El trauma de señal contenido para trauma cerrado, lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones traumáticas del diafragma y lesiones que atraviesen el mediastino. Entonces, el neumotórax simple, podemos tener la radiografía, es este. Existen muchísimas formas de hacer cálculos exactos del neumotórax, pero en términos generales, cualquier neumotórax en el cual la línea de la pleura no baje hasta el diafragma es un neumotórax menor al 20%. En los pacientes que tienen neumotórax menores al 20% asintomáticos se dejan en observación. Si el paciente tiene aquí nada más un poquitico, pero está ahogado, es mareo, así sea menor del 20% que requiere. Entonces, o pacientes sintomáticos, pacientes sintomáticos o pacientes con neumotórax mayores al 20%, todos van a ir a una toracostomía cerrada. ¿Sí? Esto sería alrededor del 30, 70 y así. Hemotórax, les decía más o menos cuánta es la cantidad de sangre, 150, esto es más o menos alrededor de 200, 250, 300, 400, la mitad de todo es alrededor de 500, 600, dependiendo del paciente también. Depende también pues la cavidad torácica y más o menos cuánto le cabe en el tórax. Y se ve así, blanco. Cuando hay nivel y tengo asociado un nivel y una alteración a nivel de la pleura, es decir, no se ve el pulmón expandido, sino se ve asociado un nivel acá del neumotórax, del neumotórax asociado, y este nivel abajo de líquido, es decir, de sangre en este caso, se llama hemoneumotórax. Esto no se va a ver así si el paciente se lo toman acostado, entonces todas las radiografías de tórax es preferible que el paciente siempre esté sentado o de pie. El tubatórax. Entonces, neumotórax, aquí está mal, mayor del 20%, un hemotórax, hemoneumotórax, pacientes sintomáticos, como les decía, así sean menores al 20%. Ventilación mecánica positiva, siempre que el paciente tenga ventilación mecánica positiva y el neumotórax sea menor al 20%, va para tubatórax. ¿Por qué? Porque al aumentarle la presión a nivel de la vía aérea principal, por más de que el neumotórax sea pequeño, el paciente va a requerir un tubatórax porque va a aumentar ese neumotórax que se ve pequeño inicialmente. Heridas del diafragma, obviamente pues va a requerir tubatórax, el transporte de los pacientes y neumotórax bilateral. Aquí es mayor al 20%. Entonces, la contusión pulmonar, como les decía, es una patología del trauma cerrado. Se ve así, como un aspecto moteado, como si tuviera edema pulmonar, se da por ocupación de sangre en el alveolo. Entonces se ve así. Los pacientes tienen que estar en constante monitoría, revaluación con las arteriales. Existen criterios de intubación que son los mismos en cualquiera, pero pues una presión arterial de oxígeno menor a 65, una desaturación menor de 90, que no responda con una FiO2 mayor al 100%. Puede pasar en muchos casos enmascarada desapercibida, sobre todo en los primeros niveles, traumas cerrados de pacientes del campo que pasaron mucho tiempo y luego empiezan a hacer sobreinfección por las comorbilidades asociadas, pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca, tienen el antecedente de haber tenido un trauma cerrado más o menos unos 5 días, 7 días anteriores y presentan sobreinfección de esas áreas de contusión que no fueron manejadas. Aquí se ve cómo está la fractura del arco costal, este mismo arco costal haciendo lesión sobre el parenquima pulmonar con sangrado y contusión asociada. La contusión cardíaca también es de etiología por trauma cerrado, ese es el mecanismo más frecuente, usualmente son por lesiones por aplastamiento o por lesiones de desaceleración y por trauma directo a nivel del esternón. Tenemos que tener un alto grado de sospecha para definir que un paciente pueda tener una contusión cardíaca. El mecanismo de diagnóstico es el electrocardiograma, donde vamos a ver los mismos cambios que tiene una isquemia miocárdica por patología por coronaria, por aterosclerosis. ¿Qué más puede tener el paciente? Presentar arritmias en las siguientes 48 horas y puede requerir soporte hemodinámico.
No, el manejo, pues no sé, es como una patología de tipo coronario por aterosclerosis, pero pues sí tiene que tener soporte y monitoreo cardíaco continuo, va a ser elevación de las enzimas cardíacas, etc. Las lesiones traumáticas del diafragma pueden presentarse tanto con trauma cerrado como con trauma penetrante. Entonces, la sospecha de las lesiones de diafragma se van a dar en el área toracoabdominal. ¿Cuál es el área toracoabdominal? Entonces, por delante es el quinto espacio intercostal, sexto lateral y séptimo posterior. Entonces, cualquiera, y el reborde costal. Cualquiera de las lesiones o de las heridas que estén por debajo de esa línea, quinto, sexto, séptimo, posterior. El séptimo tiene la relación con la escápula, si estamos en la parte posterior. A nivel de la escápula, el borde inferior de la escápula es el séptimo espacio intercostal. Entonces, de ahí hacia abajo se considera área toracoabdominal. Estamos en la parte posterior. ¿Qué es lo que pasa con el diafragma? El diafragma es una estructura que es tanto anterior como posterior, ¿sí? Tiene fijación tanto anterior como posterior con los pilares diafragmáticos. Es una estructura o un músculo que está en constante movimiento y el riesgo de su lesión se considera la hernia diafragmática aguda o crónica. Entonces, cualquier lesión en el diafragma, sobre todo las lesiones que ocurren en el diafragma izquierdo, tiene mayor riesgo de estas hernias diafragmáticas agudas o crónicas. No hay otra manera de verlos, ni con ecografía, ni radiografía, ni tomografía, ni reconstrucciones tridimensionales que me puedan descartar una herida de diafragma si no es viéndolo directamente. Es decir, usamos la toracoscopia o la laparoscopia según la ubicación de la lesión. ¿Qué es lo que pasa con las heridas toracoabdominales posteriores derechas? Que está el domo hepático completamente fijo en la pared posterior del lado derecho, y me va a impedir el riesgo de esas lesiones, de esas hernias diafragmáticas, y va a facilitar la cicatrización de una lesión en ese diafragma posterior, ¿sí? Entonces, por eso, el hemidiafragma posterior derecho, o sea, una herida toracoabdominal posterior derecha, no le voy a hacer estudio ni de toracoscopia ni de laparoscopia, porque considero que el riesgo de hernia diafragmática es casi que nulo por lo debilitado. ¿Sí me entienden? El resto, anteriores derechas, anteriores y posteriores izquierdas, siempre van a requerir cualquiera de estos elementos. ¿Cuál usar? ¿La laparoscopia me va a poder ver la parte posterior? Si yo entro acá por el ombligo con la camarita, no. Entonces, la laparoscopia nunca la voy a usar en heridas posteriores. La toracoscopia sí me va a poder evaluar todas las lesiones del diafragma que estén tanto anteriores como posteriores. Si yo tengo un neumotórax o un hemotórax de este lado izquierdo, asociado tengo una herida precordial y toracoabdominal, es decir, está en el sexto espacio intercostal anterior, línea medio clavicular izquierda, acá. Entonces, es una herida tanto torácica, precordial y toracoabdominal. Y tengo un neumotórax. ¿Uso la eco de saco pericárdico? No, porque tiene ya compromiso el espacio pleural. Ahora, ¿qué me queda por ver? Tengo que drenar el tórax, evaluar el diafragma y evaluar la cavidad pericárdica. Entonces, uso la toracoscopia para hacer la ventana pericárdica por toracoscopia, revisar el diafragma y dejar el tubo al tórax. Entonces, el paciente siempre se va a evaluar de manera global. Entonces, tengo que mirar la herida, si es precordial sola, si es torácica pura, si es toracoabdominal y precordial, y de ahí voy a definir cuál de los dos métodos voy a usar, si es anterior, si es posterior, etc. Pero lo que tiene que quedar claro es que siempre tengo que descartar la herida del diafragma y que la única manera son esos dos métodos, no hay más. El hemotórax coagulado usualmente se dan pacientes que estaban en ese límite de un alto drenaje, es decir, usualmente son en hemotórax superiores a los 600 cc y en más de 6 horas después del trauma, es decir, que coloqué el tubo al tórax después de 6 horas. En estos casos, el riesgo de que yo tenga coágulos en el espacio pleural
pulmonar es mucho más alto y que yo al pasar el tubo no se logre un drenaje adecuado del tórax es superior al 50%, entonces existe ese riesgo de motoras coagulado. Hay escuelas en las cuales si tenemos un paciente que llegó 8 horas después del trauma tiene un hemotórax o un hemoneumotórax, si tengo un nivel de aire pues obviamente la sangre se va a coagular con más facilidad. El riesgo de motoras coagulado es tan alto que se prefiere no hacer tubo a tórax, sino de una vez entrar por toracoscopia, drenar los coágulos y ahí sí dejar el tubo, por el riesgo de motoras coagulado. Entonces el diagnóstico puede ser tan precoz como eso, prevenirlo. Se confirma por TAC o por ecografías. La ecografía nos va a decir que hay colecciones residuales con cambios en la densidad, es decir, coágulos. O la tomografía nos vamos a ver una colección que ya está parcialmente tabicada, incluso puede estar sobreinfectada con gas. El manejo de forma temprana o actualmente se usa mucho más la toracoscopia, la toracotomía, usualmente son pacientes con lesiones a repetición, es decir, pacientes que llevan más de 3 tubos a tórax, tienen una toracotomía previa, llegan por otra herida en tórax, el riesgo de motoras coaguladas es más alta por las adherencias que tienen ya en su pleura, y el manejo usualmente ya no se puede por toracoscopia por esas adherencias y de una vez por toracotomía. En el ámbito del trauma cerrado tenemos el trauma mediastinal contenido, es una de las causas principales de muerte súbita en el paciente que tiene un trauma cerrado. Es un hemotoma contenido por disrupción de la pared de cualquiera de los vasos mediastinales, es decir, de la aorta o de la cava. Los síntomas son específicos, dolor retroesternal y descompensación hemodinámica súbita. La alta sospecha se da en pacientes con caídas, trauma directo en el esternón igual que la contusión cardíaca, o fracturas o lesiones por aplastamiento a nivel del tórax. El manejo es actualmente solamente endovascular por la mayor tasa de éxito que se hace al colocar prótesis o stents. En esta, por ejemplo, que es una disrupción de la aorta aquí a nivel del callado, se coloca un stent a ese nivel, pues el hematoma se va a reabsorber a largo plazo y la recuperación de estos pacientes es mucho mejor que entrar a una cirugía abierta, hacer reparo del callado de la aorta. Si llegamos a ese paciente con trauma cerrado, lo primero que hice fue una radiografía del tórax, es decir, no un TAC de tórax como es lo indicado. Trauma cerrado, TAC de tórax, no radiografía. Si están en la posibilidad de hacerlo, si no, pues se hace la radiografía para orientación inicial. Se ve esto, que es no como el taponamiento, que se acuerda que hay como una bota hasta abajo, como si fuera una bolita, sino el aumento se ve a nivel alto y medio, que es el aumento a nivel del mediastino. Pues así se ve. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?